Eh, ya estamos Quiero, listos. Bienvenidos quiero- los hermanos también del Facebook que ya me mencionan de que estamos allí conectados. Le escucho, mi hermana Doris. sí, hermanito, voy a pedir oraciones por el hermanito Moreno, por Altana, por Isaías y Aarón, que son hijos del hermano Javier Serrano, por Aarón y Isaías, para que regresen al camino del Señor. Y por la mamá del hermanito Sergio Pino. Bueno, hermana, vamos a anotarle ahí quién será ese muchacho. Ya. Bueno, voy a invitar a mi hermano Carmelo, por favor, hermano Carmelo, tenemos algunas peticiones de oración y ya nos ponemos en dirección de estudio. Bienvenida, hermana Marixa también, que allí se hace presente. Hermano Carmelo, déjame decirte que la madre del hermano John Nilsson también está bien delicada de salud. Nos ha pedido encarecidamente el hermano oraciones por la restauración de su madre. Y también allí hemos escuchado de parte de la hermana Doris haciendo mención de los hijos de nuestro hermano Serrano, Isaac y Aarón, por Oswaldo, por su nieta Itana. Y si fuese tan amable, incluir también a mi madre que pasa por unos estados también tanto delicados de salud. Hermanito, se llama Isaías y Aarón. ¿Ya? Isaías es. Muy Gracias, bien. hermano. Gracias, No, mi por hermano. favor. Muy bien. ¿Estamos listos, hermano Carmelo? Y por mi Listo, hermana, hermano. hermano, Buenas noches, Bien. hermano. Entonces, a Bueno, orar. No sé si mi hermano Mario tenía alguna petición. Bueno, oremos, hermano. ok, hermano. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, primeramente te queremos dar gracias por esta oportunidad, Señor, que nos permites estar conectado por medio de este medio para ser edificados, Señor, por tu palabra, Señor. Primeramente te pido por mi hermano Mario Arellana, Señor, que tiene el privilegio de traer esta enseñanza, que lo uses conforme a tu propósito, que sea el Espíritu Santo, pues recordándole toda palabra que preparó en este estudio. Padre Santo, también queremos pedirte por esta serie de peticiones, Señor. Queremos pedir por nuestro hermano Osvaldo, por su nieta Itana, Señor. También queremos pedirte por los hijos del hermano Serrano, por Isaías y Aarón, Señor. Padre de la gloria, también te pedimos, Señor, por la mamá de nuestro hermano Sergio. Tú sabes sus dolencias, Padre. Nosotros te conocemos, Señor, que tú eres nuestro médico por excelencia, que tú puedes fortalecerle, Señor, darle la paz, la tranquilidad también a las familias, Señor. También te pedimos por la mamá de nuestro hermano John Nilsson. Señor, también te pedimos por cada uno de nosotros que estamos conectados por medio de este medio, Señor, por aquellos que están pasando por alguna prueba, que seas tú dándoles también la fortaleza. Señor, te pedimos también, Padre Santo, por todos aquellos que tendrán la oportunidad, Señor, de ver luego esta enseñanza, por los que están conectados por fe, y que seas tú, pues, con cada uno de nosotros. Gracias nuevamente por darnos este privilegio, Señor, y oramos a ti, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Gracias. Señor. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Vamos a iniciar dentro de poco. Hay algunos hermanos que están pidiendo o solicitando ingreso acá, a los cuales ya estamos listos. Es la hermana Marta y también la hermana Clara. Bien, estamos ya preparados para dar inicio a esta nueva jornada. Mi hermano Mario Arellano entonces nos impartirá la lección de este día. Hermano Mario, gracias por acompañarnos y tener eh, a bien traernos la lección de esta noche. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias, muchas gracias, hermano Sergio. Y bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que todos estén bien y que Dios nos ayude, pues, en las diferentes situaciones que a veces vivimos en nuestra existencia, en nuestra vida, pues. Hoy quiero que estudiemos la lección que la he titulado Sacando fuerzas de la debilidad, pues.
El propósito de la lección es animarnos, fortalecernos, comprender que a pesar de los problemas que estemos enfrentando, debemos salir fortalecidos de allí y no debilitados como generalmente pasa con muchos hermanos, que cuando les vienen los problemas, las dificultades, desmayan y empiezan a caer de la fe. Todos tenemos dificultades, hay momentos en que no tenemos problemas o tenemos muy pocos, son problemas que no son eh, 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 profundos y que no nos afectan a nosotros, sino que resolvemos de una manera muy sencilla, pero a veces hay días en que nos viene, como dice Pablo en la carta a los Éfesos, hay días o hay días malos en donde nos vienen grandes problemas, pues problemas que a pesar de que estamos haciendo el esfuerzo por resolverlo, se nos dificulta resolverlo, porque siempre los problemas, hay algunos que podemos enfrentarlos y darle solución fácilmente, pero hay otros que no podemos darle solución, pues. Entonces, no podemos negar que cuando somos golpeados por ese tipo de problemas, pues algunos se desaniman, otros se decaen, otros empiezan a dudar, pero el propósito es que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente. Y el mejor ejemplo que tenemos, son muchos ejemplos, pues tenemos al mismo Cristo como en el Getsemaní estaba sufriendo, pero vemos que salió fortalecido. El apóstol Pablo, que es una parte de lo que él dice en Corinto, vamos a estudiar hoy, y así el mismo David, todos hombres de Dios y mujeres de Dios, que a pesar de los problemas y las dificultades, lograron sacar fuerza de la debilidad o cuando estaban en situaciones adversas. Si recordamos cómo nos sentimos en esos momentos o cómo se siente aquellos que están pasando actualmente por esta situación, la sensación, el sentimiento que podemos llegar a sentir son variados, pero generalmente sentimos impotencia porque no podemos resolverlo, pues. Cuando llega una enfermedad, cuando tenemos un familiar enfermo, cuando perdemos un empleo, sí, nosotros enfrentamos el problema y tratamos de solucionarlo, pero no podemos resolverlo de inmediato. A veces nos sentimos incapaces de enfrentar y solucionar el problema con nuestras fuerzas, habilidades y recursos. ¿Okay? También hay un sentimiento de enanismo. A veces uno escucha a las personas y me dice, siento muy pequeño, porque nos sentimos como inútiles, como muy pequeñitos frente a un problema muy grande que nos está agobiando nuestra existencia y que también está golpeando nuestra fe. Y algunos llegan a sentirse perdedores, pues. ¿Cuántos no han sentido que son unos perdedores porque no les salen las cosas, porque no les está yendo bien, pues? Y bueno, podríamos hablar de muchos otros sentimientos y sensaciones que nos embargan cuando vienen los momentos difíciles. Pablo tiene mucho que enseñarnos con respecto a esas situaciones y cómo abordarlas, hermano, cómo enfrentarlas y cómo vencerlas. Porque lo importante que debemos comprender es que posiblemente lo que estamos enfrentando vamos a tener que aprender a vivir con eso, en algunos casos, pero podemos salir fuertemente, eh, espiritualmente fortalecidos para seguir agradando y sirviendo a Dios en todo. Aunque Pablo fue un hombre que recibió grandes bendiciones espirituales por las revelaciones que le fueron dadas, Pablo entendió que el poder residía en Dios y no en él, hermanos. Y este es el punto, el poder reside en Dios. Él era un hombre con muchos problemas por causa de la fe, pues, o sea, la fe en Cristo, su labor como predicador, evangelista y apóstol traía grandes persecuciones sobre él, algo que tal vez para nosotros los cristianos de este tiempo no es fácil de entender, porque nosotros no estamos siendo perseguidos realmente en este sentido porque somos cristianos. O sea, el diablo siempre ha perseguido a todo siervo de Dios, pero esa no era la persecución que sufrieron los cristianos del primer siglo.
el diablo además utilizó al Imperio Romano y utilizó a toda la humanidad que existía en aquel entonces dentro del Imperio Romano para perseguir a los cristianos. Entonces, Pablo pues nos enseña que no debemos fijarnos en nuestras debilidades o no de permitir que nuestras debilidades nos quiten la fuerza, nos quiten el ánimo, el gozo, la alegría de estar con Dios, sino que debemos confiar en que alguien que está por encima de nosotros, pero que nos bendice y que nos ayuda, Él tiene el poder para ayudarnos a resolver eso. Entonces nos dice 2 Corintios 12, del 3 al 8, Pablo hablando de sí mismo dice, y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, de este hombre físico, de este hombre en carne, dice, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ahora, ¿por qué Pablo se gloriaba en las debilidades? ¿Por qué él? Porque gloriarse significa como gozarse o disfrutar, eh, eh, perdón, eh, recibir pues una especie de honor porque está siendo débil por causa de la fe, pues en este caso. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Ok? Pero el Señor le dijo que le bastase su gracia. Entonces, Pablo está diciendo que él prefiere exaltarse o glorificarse en sus debilidades. ¿Ok? Y que además Dios ha permitido, pues, que le fuera enviado un aguijón en la carne que venía de parte de Satanás. Y ese aguijón lo estaba golpeando, pues. Entonces, Pablo vivió grandes dificultades, problemas diversos, y nunca desmayó en la fe, pues. Y este es el buen ejemplo que nosotros debemos seguir, hermano. Porque es natural desanimarnos, decaernos en las situaciones difíciles, pero no debería ser algo que nos quite realmente el gozo hasta el punto de que podemos empezar a hacer cosas o a dejar de hacer cosas para Dios. Fue un hermano valiente y esforzado. No permitió que las tribulaciones le perjudicaran en su propósito espiritual y en su ánimo. Entonces, Pablo es un excelente ejemplo para estudiarlo e imitarlo, hermanos. Aprender cómo logró mantenerse firme y sacar fuerzas de las debilidades. ¿Ok? Por eso él nos dice en 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, nosotros podemos guiarnos de la vida de Pablo, ¿no? Y aprender mucho de él, porque él era imitador también de Cristo. Entonces, Pablo entendió que no dependía solamente de él, hermanos, y eso es lo que debemos nosotros comprender, pues. El problema que tenemos muchas veces nosotros es que como pedimos, como oramos y no son respondidas de inmediato nuestras oraciones, entramos en desesperación, nos desanimamos, nos decaemos porque las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos. Pero la vida del cristiano no va a ser una vida sin tribulaciones, porque ellas van a venir, pues. Y gracias al Señor que hoy en día no somos apedreados, no somos metidos presos, no nos están persiguiendo en la calle porque somos cristianos. Cada uno de nosotros podemos libremente expresar nuestra fe en Cristo y reunirnos libremente. ¿Cómo puede estar uno fuerte, hermanos, cuando nos sentimos débiles?
cuando los problemas están derrumbando todas nuestras fortalezas. O sea, ¿cómo logró Pablo, pues, alcanzar esa fortaleza cuando está en debilidades? Porque cuando nosotros estamos débiles, cuando nosotros estamos enfermos, cuando nosotros tenemos problemas económicos, nos sentimos realmente que se nos escapa de la mano lo que estamos viviendo, pues. Pero sin embargo, él logró sacar fuerzas de la debilidad. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Se gozaba en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, ¿qué significa débil aquí? Pues en el contexto es cuando están afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, enfermedades, en el aguijón, porque cuando soy débil, porque, hermanos, yo imagino a estos hombres de Dios la impotencia que podían tener a la hora de que venían a perseguirlos, a apedrearlos, a golpearlos, a lastimarlos, las ofensas que le infringía, como pasó con nuestro Dios, pues. No accionar, no defenderse, pero no porque tal vez no pudiera, como el caso de Cristo, que podía defenderse, sino que realmente porque era el propósito, honrar a Dios con su vida. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente, lo dice así, también me alegro de las debilidades, insultos, penas y persecuciones que sufro por Cristo, porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Y esto es lo que vamos a desarrollar hoy un poco, hermanos, para que aprendamos a tener la confianza no en nuestras propias fuerzas, no solamente en los gobiernos, no solamente en las leyes, no solamente en los médicos, sino en nuestro Dios Todopoderoso. Porque hoy repetimos constantemente que Dios actúa a través de su palabra, y es cierto. Pero a veces queremos sacar de la ecuación a Dios en el sentido de que Dios es poderoso para hacer muchas cosas. Creer que Dios está en el cielo de brazos cruzados es sencillamente rechazar toda la enseñanza bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios está activo. Dios trabaja como Cristo está trabajando. ¿Qué hace por nosotros? ¿Qué hace por su reino? ¿Qué está haciendo contra el diablo? ¿Cómo está actuando? ¿Qué hilos está moviendo? No lo sabemos. Pero lo que debemos tener confianza es de que Dios sí está actuando. Y eso es lo que debemos comprender. La palabra de Dios nos fortalece, hermano, nos da el ánimo, nos ayuda a tomar decisiones, hace que nuestra fe se incremente. Y por medio de ella, esa fe en nosotros hace que Dios se agrade de nosotros, que Dios actúe a favor nuestro, pues. Porque eso es lo que hace la fe, pues. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, vemos que todos esos ejemplos que ahí se mencionan alcanzaron buen testimonio por la fe, pues. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y le ha preparado un lugar, pues, maravilloso a ellos también. ¿Y eso por qué? Por causa de su fe. La fe, hermanos, hace que Dios actúe en nuestras vidas. Entonces, los sufrimientos de Pablo, pues, fue varias veces azotado. ¿Okay? ¿Qué significa azotado, hermano? Pablo estaba lleno de heridas, cicatrices, vergüenza, porque que a uno lo tomen, lo agarren y lo amarren a un cepo, pues a una madera y empiecen a darle golpes y la gente burlándose de uno, eso es pasar vergüenza. Pero él lo hacía con gozo por causa de Cristo. Los azotes le causaban muchas heridas. Pablo recibió aproximadamente 195 azotes porque fue azotado en varias oportunidades, 40 menos 1. Pues. Una vez apedreado, ¿ok? Porque las piedras causan gran daño.
en el cuerpo. Inclusive los llegan a matar a las personas, porque ese era el propósito cuando apedreaban a las personas, pues, asesinarlos. Y Pablo fue apedreado un día y una noche como náufrago, pues, allí, pues, y él tenía la confianza en Dios, pues, no perdió su confianza en Dios. ¿Y qué hizo esa confianza? Le dio la fortaleza para seguir adelante. Peligros rodeaban su vida siempre. Dice él que pasó hambre, sed, frío, desnudez, desvelo, ayuno. Y aún así, Pablo de todas esas situaciones sacaba fuerzas para seguir adelante. Y eso es lo que debemos hacer nosotros cuando estamos viviendo momentos difíciles. Sacar fuerzas de Dios, sacar fuerzas de la palabra, animarnos con lo que Dios nos dice ahí. ¿Y por qué nos animamos? Porque estamos seguros que lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha ofrecido, lo va a cumplir. Entonces dice en 2 Corintios 11, del 24 al 27, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. O sea, Pablo fue un hombre que sufrió realmente, hermano. Pablo no habla de enfermedades acá, sino todo eran cosas externas que le pasaban por ser un apóstol de Cristo, especialmente el apóstol que fue enviado a predicarle a los gentiles. Si nosotros vemos los problemas de Pablo, nos damos cuenta que sí, nosotros tenemos problemas, pero podríamos decir que se asemejan a lo que tiene Pablo. Y aún así Pablo sí logró seguir adelante, logró aguantar esa noche de náufrago, con las cicatrices de los azotes, la burla, siguió trabajando para el Señor y predicando con ganas. Pablo no permitió que nunca esas cosas lo hicieran desmayar en su propósito de seguir y agradar a Dios. Y eso también es lo que nosotros debemos entender, hermano. Y además de eso, pues Pablo también estaba enfermo. Debió ser complicado para alguien que se le había dado poder para sanar enfermos y echar fuera demonios, no poder sanarse a sí mismo. O sea, debió haber sido algo fuerte, pues. En 2 Corintios 12, del 7 al 8 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Dios le dijo que no. En Hechos 9, del 15 al 16 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, esa expresión que él dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte, es algo que nosotros debemos tomar para nosotros, no como un mantra, hermano, no como una oración que tenemos que repetir constantemente, no, sino en comprender qué quiso decir Pablo acá y también nosotros tener esa actitud que tenía Pablo. ¿Cómo se veía Pablo en todas estas situaciones? Débil, porque él está diciendo, porque cuando soy débil, él sabía que estaba débil físicamente, estaba débil económicamente, estaba débil por las heridas, estaba débil por muchas razones. Y no tenía el poder, la fuerza para poder enfrentar esas cosas en el sentido de que pudiese defenderse de los hombres. No. Él lo que hacía era confiar solamente y plenamente en Dios. Entonces, Pablo no estaba espiritualmente débil. Él se está refiriendo a que estaba físicamente débil y posiblemente también materialmente.
Con sus fuerzas no podía evitar que le azotaran. Con sus fuerzas no podía evitar que le apedrearan. Con sus fuerzas no podía naufragar, dejar y impedir que hubiese un naufragio. O con sus fuerzas no podía evitar que en algún momento pasara hambre o estuviese desnudo, enfermo. Y lo mismo pasa con nosotros, hermano. Cuando nos llega la enfermedad, es algo que nosotros no podemos impedirla, llegó y punto. De ahí empezamos a tratar de resolverlo y ver cómo mejoramos y hacemos todo el esfuerzo por corregir la situación y tratar de vivir y conllevar con eso que estamos viviendo. Entonces, Pablo en todas esas adversidades era débil, no podía evitarlas, no podía cambiarlas. Eran situaciones que le sucedían y lo hacían débil humanamente hablando. Cuando pasaba hambre, desnudez, era azotado, perseguido, debía huir, esconderse, estaba en debilidad, pues. Imagínense un cristiano, un apóstol de Cristo, escondiéndose o siendo bajado por una cesta, por unos hombres para que pudiera salvar su vida. Eso es humillación, hermanos. Pero eso lo hacía él por causa de Cristo. Y a pesar de su debilidad, en lo material, en lo físico, en las cosas de este mundo, sin embargo, espiritualmente era extremadamente fuerte. Y cuando llegaba a esas situaciones, él se fortalecía más en la debilidad, porque eso es lo que está diciendo él. Son situaciones que acontecen y no tenemos las fuerzas, el poder, los recursos para evitarlo ni corregirlo de inmediato. En esos momentos somos y nos sentimos débiles. ¿Quién no se siente débil, decaído? Yo, y creo que ustedes también, pues, en la experiencia que tenemos, en los años que tenemos en el Evangelio, cuando llegan las situaciones, uno ve que muchos hermanos se decaen. Son más los que se decaen que los que toman las cosas con firmeza. Y uno los ve desanimados. ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me vino esto sobre mí? ¿Por qué yo? ¿Quién puede revertir o desaparecer las enfermedades de un solo golpe, de inmediato? Nosotros no podemos. Los problemas económicos también, las pérdidas, etcétera. No podemos resolverlo inmediatamente. Cuando estas cosas nos alcanzan, nos sentimos débiles, incapaces de resolverlo, porque no podemos resolverlo inmediatamente. Y tenemos que tener paciencia y esperar en que los hombres, si es medicina, o podamos resolver la situación por nuestra cuenta o que otros nos puedan ayudar. Pero también debemos entender que Dios nos puede socorrer. Si recurrimos a Dios, Él siempre nos promete que habrá un oportuno socorro. Entonces, lo que debemos entender es que cuando estamos en situaciones de enfermedades, debilidades, problemas, situaciones adversas, tenemos que buscar fuerzas en Dios, hermano. Tenemos que buscar fuerzas en su palabra. Tenemos que levantarnos espiritualmente y no permitir que la enfermedad, los problemas económicos, los problemas del país, las situaciones adversas nos derrumben, sino que tenemos que fortalecernos. Esa circunstancia puede llevarnos a desfallecer, pues, desanimarnos en la fe. En esas situaciones de debilidad física, Pablo se hacía fuerte espiritualmente. Increíble, ¿no? Cómo en los problemas, en las cosas cotidianas que le pasaban negativas a Pablo, Pablo cada vez se hacía espiritualmente más y más y más fuerte. Esa misma actitud, esa misma fortaleza debemos nosotros adquirir cuando estamos pasando por dificultades. Él se afianzaba aún más en la fuerza, en la fe. Y esto es algo difícil de comprender, porque se gozaba, se regocijaba, se complacía. ¿Quién se goza en las dificultades, hermano? ¿Quién de nosotros no estamos gozosos cuando estamos pasando por problemas? Segunda Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecuciones, en angustia, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, el gozo de él
provenía en que él estaba haciendo la voluntad del Señor y todo lo que le estaba aconteciendo no lo iba a hacer decaer, sino que más bien lo animaba, lo fortalecía a tomar nuevas fuerzas para seguir haciendo la voluntad de Dios. La traducción lenguaje actual dice el mismo versículo: me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Sus sufrimientos fueron por causa de Cristo, por predicar el Evangelio, por su amor a las iglesias. Nuestras dificultades generalmente son no son por la misma causa, pues, ¿ok? Son por otras causas, pero también sufrimos, pues, como cristianos. Eso trae sufrimiento a nuestras vidas. Y entonces también este principio de Pablo podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana, pues, para también fortalecernos cuando estemos enfermos, cuando tengamos falta de dinero, cuando tengamos dificultades, problemas. Entonces, ¿cómo podemos ser fuertes en las debilidades? Obviamente no depende de nuestras fuerzas, pero sí depende de la confianza en el poder de Cristo. Pablo era fuerte porque su confianza estaba en Dios, en Jesús, era fuerte por la fe. La respuesta de Cristo ante la petición de Pablo de quitarle el aguijón dice: confórmate con mi favor, que te sea suficiente mi gracia. En 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿El poder de quién, hermano? De Dios, dice, mi poder, ¿ok? El Evangelio de Dios, la palabra del Señor, la fe que esa crea en nosotros, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Bueno, si mis debilidades va a hacer que el poder de Dios se perfeccione en mí, pues entonces me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. La versión Biblia de Jerusalén lo traduce así: mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. La Biblia latinoamericana dice: te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad, hermanos. Dios nos advierte que vamos a ser probados, pues. Eso no es algo que nos debamos sorprender, pues. Por lo general, pues tenemos que darle gracias a Dios de que, aunque somos probados por los problemas, enfermedades, dificultades que vivimos, que sin embargo hoy no somos probados porque nos estén persiguiendo por nuestra fe, pues por lo menos nosotros en nuestros países que tienen libertad de expresión. Entonces, eso debe animarnos a tener más fuerza, más ganas, más madurar espiritualmente y crecer en las cosas del Señor. Pablo acepta de buena manera la respuesta de Cristo. Me gloriaré, me apreciaré, gustosamente haré alarde de mis debilidades. ¿Para qué? No era de gratis, como decimos aquí en Venezuela, no sé si ustedes usan esta expresión, sino lo hacía para que repose, more, habite el poder de Cristo sobre él. Aunque sea difícil de comprender, hermanos, la enseñanza es que en la debilidad, en las dificultades, nos hacemos más fuertes espiritualmente. Pero eso va a depender de cómo enfrentemos nosotros el problema, de cómo abordemos la situación que estamos viviendo. Porque algunos se debilitan más bien y empiezan a fallar, empiezan a faltar, empiezan a no querer la Biblia, a no leer la Biblia, les da pereza orar, ya dejan y empiezan a descuidar las cosas del Señor cuando se ven en estas dificultades. Aunque sea difícil de comprender, la enseñanza es esa, pues, en la debilidad, en las dificultades nos hacemos más fuertes espiritualmente, porque aprendemos a confiar en el poder de Jesús, en el poder de Dios. Entendemos que no depende solo de nosotros,
porque tenemos la ayuda, la misericordia y la providencia de Dios. Dios está en nuestras vidas ayudándonos, hermanos. Dios está y está dispuesto a socorrernos. Pero también de parte nuestra es necesario tener una fe firme, una fe sólida, una fe que no desmaye a cada rato, una fe que no sea fácilmente derribada por cualquier problema que enfrentemos en la vida, sino que sigamos firmes haciendo la voluntad del Señor, que tengamos la misma actitud de Pablo, pues. Cuando débil soy, más fuerte soy, pues. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Estamos débiles ahorita porque tenemos enfermedades, problemas, lo que sea. Pues esforcémonos por fortalecernos espiritualmente. Confiemos en Dios. Refugiémonos en Dios. Busquemos consuelo en su palabra. Creamos a su palabra y esperemos con confianza la solución que en algún momento llegará. Tal vez no será como la que queremos, pero de que Dios nos ayuda, eso es evidente. Cada uno de nosotros podemos dar testimonio de la ayuda de Dios en nuestras vidas. Y cuando leemos la Biblia, vemos que eso es una realidad que existe. Dios no es alguien que está de brazos cruzados en el cielo, ni Cristo tampoco. Ellos están haciendo lo que deben hacer para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Aunque ya hicieron parte del trabajo cuando Cristo murió en la cruz, eso no se quedó ahí, hermano. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, vemos a Dios y a Cristo en plena acción. ¿Y cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? 90 y tantos de años, en el año 90, pues más o menos 60 y pico de años después de que fue establecida la iglesia. Y vemos cómo Apocalipsis nos muestra cómo Dios está actuando, pues. El libro de Apocalipsis nos muestra lo que está pasando a nivel celestial y las cosas que Dios está haciendo para favorecer a su pueblo. ¿Y cuándo fue escrito eso? Pues Apocalipsis, justamente al final del primer siglo, en la era cristiana. Entonces, esa pintura, esa escena que vemos en Apocalipsis, es algo que nos enseña cómo Dios opera, hermano, cómo los ángeles hacen su trabajo. La fe es nuestra mayor fortaleza, hermanos, espiritual, la certeza, la convicción en el poder de Dios. Por la fe estamos firmes. Por la fe Dios actúa a favor nuestro, porque es necesario que los que nos acerquemos a Dios creamos que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios es maravilloso en misericordia. Dios es bondadoso, pero nosotros nos hacemos fuertes cuando esa fe está firme, cuando esa fe no desmaye, cuando esa fe no permite que sea derribada por los problemas que podamos enfrentar en la vida. ¿Podemos salir victoriosos de las dificultades? Claro. ¿Podemos perseverar hasta el fin y vivir una vida que agrade a Dios? Desde luego que sí, hermanos. El libro de los Hebreos nos habla del valor de la fe, de la confianza en Dios y en su palabra, en sus promesas, en su poder. Los siervos de la fe sacaron fuerzas de la debilidad, pues, y se hicieron fuertes en batallas, dice la palabra. Hicieron huir a enemigos, conquistaron reinos, alcanzaron promesas, etc. Aguantaron la persecución, la burla, aguantaron que los lastimaran, los dañaran. Dicen que andaban desnudos, eh, alejados, pues a veces de la sociedad, pues fueron aserrados. Y sin embargo, alcanzaron excelente testimonio delante de Dios y por eso Dios no se avergüenza de llamarlos hijos de Dios. Hebreos 11, del 32 al 34 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Bará, de Sansón
de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y esto me gusta, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos enteros. ¿Quién les otorgó la victoria a ellos, hermano? Dios. Su conquista se las otorgó Dios. Ellos no hicieron estas hazañas solo con sus fuerzas, porque eran hombres y mujeres poderosas y que atraían a la gente, ¿no? Muchos estaban atemorizados como Gedeón. Ustedes leen la historia de Gedeón y era un hombre que estaba ahí, que si mal no recuerdo, trillando en el lagar, escondiendo el trigo, creo que era. Y cuando Dios el ángel de Dios lo llama, pues estaba todo atemorizado, tanto que le pidió varias pruebas para poder creer que venía de Dios. Sansón sacó fuerza de su ceguera para derrotar a los que se burlaban de él. Sara, hermanos. David, un joven pastor, derrotó a Goliat por su confianza en Dios. No fue por sus propias fuerzas. Cuando él iba, decía que era el Dios, Jehová de los ejércitos, quien lo ayudaba. Y podríamos hacer una larga lista. Por la fe, Sara recibió fuerza para poder concebir a Isaac, pues. Eran cosas que Dios hacía portentosas, que hoy tal vez no las hacen, pues, porque ya los milagros y muchas de las obras que tenían como propósito confirmar la palabra ya no están en vigencia o ya no las hace. Pero tampoco podemos pensar que Dios no está actuando, porque eso sería un error, negar lo que la palabra enseña, hermanos. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que llevó a todos estos hombres y mujeres de Dios a alcanzar buen testimonio? La fe, hermanos. La fe. Y esa es la fe que nosotros debemos tener. Pues entonces es necesario entender lo importante que para nosotros no fijar tanto nuestra atención en nuestras fuerzas o capacidades o en las debilidades o en los problemas que estamos enfrentando. Más bien poner nuestra atención y confianza en el poder de Cristo, en su palabra, porque Él nos fortalece y nos ayuda a vencer por medio de ella. Pablo, antes de recomendar vestirse de toda la armadura de Dios, anima a que adquiramos fuerza en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Dios tenemos refugio seguro, hermano, que nos va a fortalecer y animar para que sigamos luchando hacia esa vida eterna que Dios nos ofrece. Para concluir, hermanos, fortalecernos en la debilidad es buscar nuevas fuerzas en la fe y el poder de Cristo. Cuando estamos en dificultades y los problemas nos agobian, busquemos refugio y ayuda en el poder de Dios. Encontremos la fuerza en su palabra, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Encontremos la fuerza en su palabra y en su poder para reanimarnos, adquirir nuevas fuerzas y seguir adelante. Isaías 40, del 28 al 31 dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el mismo Dios de Isaías, de Israel, de Abraham, de Abel, de Not, es nuestro mismo Dios, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermanos, queridos hermanos, pues espero que esto los pueda ayudar, animar y fortalecer espiritualmente y, bueno, que Dios nos siga bendiciendo para que sigamos luchando por esa vida maravillosa que nos espera en el cielo. Que Dios los bendiga y gracias. Hermano Sergio. Hermano Mario, gracias por su buena lección. Dios le bendiga.
Indudablemente vivimos en un mundo donde cada vez se hace más difícil y qué bueno recibir este tipo de estímulos sabiendo que Dios está de nuestro lado. Así que gracias, hermano, por esta porción que nos ha traído esta noche y vamos a orar por ello, vamos a orar por las situaciones que se viven a diario y que Dios entonces, no olvidar que Dios está detrás de cada uno de nosotros para ayudar entonces a resolver situaciones que a veces escapan de nuestros controles. Voy a invitar a mi hermano Jorge, por favor, mi hermano Jorge Figueroa. Hermano Jorge, quiero Sí, hermano. señalarle, gracias, quiero señalarle que hay una situación de oración como es la madre del hermano John Nilsson. También está el hermano Oswaldo, su Sí, copié, nieta, hermano. ok, Lo su copié de nieta inicio. haitiana. Ah, ok, gracias, gracias. Está preparado, mi hermano. Eso está bueno. Espero que sí. Muy bien. Inclinamos Vamos, nuestros rostros entonces. ¿Sí? vamos a orar, hermano. Ok, Y gracias oramos, mi hermano. por el pedido. Padre justo, Padre amado, he aquí tus siervos en la plataforma que nos permiten los hermanos que conducen día a día, y lo cual usted comparte esas bendiciones con todos nuestros hermanos, nos alegra, nos enriquece y permite la edificación, Padre nuestra, para nosotros poder ir avanzando por el camino de la justicia, por esa puerta angosta, porque nos lleva a la salvación. Gracias por ello, Padre, porque estas enseñanzas nos permiten ser fuertes. Oramos, Padre, para que nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras angustias sean fortaleza de nuestra fe. Y a usted le pedimos, Padre, su providencia divina para que podamos seguir obrando y seguir trabajando por la obra que usted nos ha solicitado y es un mandato que usted nos ha dado. Padre, permítanos orar por la salud del hermano Osvaldo Moreno, de su nieta Aitana, que están atravesando ya buen tiempo problemas muy delicados de salud. Tenga usted presente, yo Padre, sus bendiciones. También oramos por la mamá del hermano Sergio Pino, por la madre del hermano John Nilsson, por los hijos del hermano Javier Serrano, los hijos Isaías y Aarón, quienes piden por favor su providencia en estos momentos que están en su lucha por estar en el camino de la justicia que usted nos ha enseñado. Gracias le damos, Padre, por las bendiciones y por la exposición del hermano Mario Arellano, que nos ha ilustrado cómo es que usted en nuestras debilidades nos soporta, nos conduce y permite que salgamos siempre adelante en nuestra lucha que tenemos en ese gran mandamiento de ir y predicar el Evangelio en todo el mundo. Gracias, Padre, y le pedimos sus bendiciones para todos y cada uno de nosotros que estamos en esta plataforma, así que por los hermanos que están ausentes, por el hermano Néstor, por el hermano Ernest, cuídelos, Padre, que están de viaje en su camino de trabajo aquí en mi país, en Perú, en la parte del norte. Cuídelos, Padre, sus bendiciones para ellos y sus bendiciones para todos nosotros, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. No veo mi reportera. No tengo reporte hoy día de Facebook. Así que si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta al hermano, pues entonces vamos a ir directo a aquello. Tengo, sin embargo, por acá algunos mensajes que me han dejado los hermanos, como es el caso de la hermana Marixa, que dice amén, que nuestro buen Dios fortalezca nuestra fe. Saludos para toda mi estimada familia cristiana. Eso es lo que tendremos por acá. Así que no sé si alguien quisiera agregar algo a la lección, muy buena por lo demás que el hermano nos ha presentado. Mi hermano Jorge, le escuchamos. A ver, hermano Mario, en su elección, como siempre, bien orientada, quisiera, tengo una inquietud. Obviamente Dios está actuando, obviamente Dios está preocupándose por todos sus hijos. Nos ilustró usted con la experiencia, la enseñanza de Pablo, que él por llevar su prédica, por el evangelio que él estaba llevando, sufrió mucho. Sus tribulaciones fueron tremendas, ¿no? De enfermedades, malos, angustia, preso, cárcel y una serie de cosas más. Pero la inquietud está, también la palabra de Dios en Apocalipsis 3, 15, 17 dice
¿Por qué eres tibio, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca? Hay muchas personas, siervos a veces, que piden cosas a Dios, sin embargo, su fe es débil, se debilitan, no piensan, no obran. Pregunto, ¿Dios estaría con ellos asistiendo a sus debilidades? ¿O realmente aquellos que están fríos en la obra de Dios no estarían, digamos, Dios socorriéndolos oportunamente a un pedido que estuviesen haciendo? Ahí me queda esa inquietud. Yo pienso que si es frío, bueno, Dios no va a estar, ¿no? ¿O sí? ¿Qué piensa, hermano Bueno, Mario? tu pregunta es muy buena, hermano, muy buena, porque eh, si lo que usted utiliza de la iglesia de la Odisea es muy cierto. Cristo le estaba advirtiendo a ellos que los iba a vomitar de su boca, porque espiritualmente, aunque Cristo les había escrito, habían caído, pues, igual que la iglesia en Éfeso, igual que la iglesia en Sardis, pues, que estaba muerta, pues, en el sentido espiritual, pues. Eh, yo creo, hermano, que Dios es sumamente misericordioso y nos da el tiempo a todos, la vida suficiente para que nosotros corrijamos. No solamente a la gente del mundo, sino también a los cristianos. Pero tampoco podemos olvidar la justicia de Dios. Y Dios en su justicia no puede dar por inocente al culpable. En mi concepto muy particular, hermano, y por lo que yo he aprendido de la palabra, yo creo que los hermanos tibios, los hermanos perezosos, los hermanos que no le dan importancia a las cosas del Señor, en mi concepto tienen un gran problema espiritual. Pero lamentablemente son muchos los que son así. La tibieza espiritual es condenada en la palabra, es un pecado que no es fácil de detectar. Ahora, Dios responde las oraciones de ellos. Bueno, si ellos están en problemas con Dios porque no le dan importancia a las cosas del Señor, deberíamos preguntarnos, ¿Dios los va a estar consintiendo como un padre alcahueta? Yo creo que no, hermano. Yo creo que Mm. no. Pero yo sé que hay diferentes opiniones, cada quien lo ve de una manera diferente, muchos se aferran es a la misericordia de Dios, pero Dios es justo y su justicia, Él demanda que la paga del pecado es la muerte. Y aunque Cristo nos limpie de pecado, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, pues. Y ese es el problema de muchos hermanos que son tibios, que son perezosos, que son indolentes, que no hacen mucho y que a veces aman más el mundo que las cosas de Dios. Esa es mi opinión, hermano. Gracias, hermano. Creo que también compartía su opinión. Y a veces duele decir, hermano, vuelve al camino y Dios te va a abandonar, ¿no? Pero no sé, creo que lo justo, ¿no? Gracias, hermano. Muchas gracias. De nada, de nada. ¿Algo más, hermano, que alguien quisiera señalar? De momento, a ver, mi hermano Carmelo. Micrófono. Primeramente, darle las gracias a mi hermano Mario Arellano, pues, por la enseñanza de aliento. Cierto, mi hermano. Nosotros, humanamente, como Pablo, si vemos la despedida que tuvo en Mileto, cuando llamó ahí a los ancianos de Éfeso, esa parte humana se hacía débil, pero muy fuerte espiritualmente. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso nos alienta a nosotros porque realmente, humanamente, nosotros podemos pasar por situaciones que nos debiliten, pero no espiritualmente. Muchas gracias, mi hermano Mario. De nada, hermanito. Dios lo cuide y lo bendiga. Escuchamos a mi hermana Doris. Hermana Doris, por favor. Sí, abre el micrófono, hermana, por favor. Tu micrófono, hermana Doris. Hermanito Mario, muy excelente su meditación, nos hace reaccionar y me ha gustado mucho, hermano. Muy buen estudio nos ha traído el hermano. Que Dios lo siga bendiciendo, hermanito. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga siempre a usted, a toda su familia.
Y gracias, hermano. Muy excelente su meditación. Me ha gustado mucho. De nada, Gracias. hermanito. Gracias a usted también. Que Dios la bendiga. Voy con mi hermano John Nilsson. Hermano, adelante. Gracias, hermano Sergio. Hermano Mario, una vez más agradeciendo como expresan los hermanos aquí por su estudio en estos momentos y tan oportunos, mi querido hermano. Oyendo el comentario de nuestro hermano Jorge, eh, hermano, pienso que el mayor problema muchas veces de nosotros es la duda. Vemos el caso de Pedro, ¿verdad? Que fue lleno de dudas cuando estaba en la barca y Jesús le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Aún ahí estando con Jesucristo y muchas veces nosotros pues cuando nos encontramos en esa tormenta, en una tormenta, eh, nos llenamos de dudas, nos llenamos, nuestra fe desvanece. Y este estudio, hermano, nos ayuda el ejemplo de Pablo, que también allí en la debilidad, pues eso lo hizo reconocer que aún en la debilidad era fuerte. Y el problema, pues vuelvo, me enfoco, es cuando dudamos, cuando estamos en medio de esas grandes olas o de problemas o dificultades que nosotros todos hoy en día eh, podamos enfrentar y no comparado con esos hermanos del primer siglo, porque ellos fueron perseguidos. Nosotros, pongo el ejemplo es que somos perseguidos con los problemas, dificultades y esas cosas, porque eh, prestamos más atención a los problemas que el poder de Jesús y su promesa. Hermano, muchas gracias por este gran estudio, hermano, muy oportuno. Dios les continúe bendiciendo, hermano. Gracias, hermano. A usted, hermano, que su mamá se pueda mejorar y que Dios le provea todo lo necesario. Amén. Por acá nos dice la hermana Irma del Carmen. Buenas noches, hermano. Gracias, hermano Mario, por la enseñanza. Dios nos fortalezca la fe en toda circunstancia y bendiciones. Mi hermana Luz Dari nos dice, gracias, hermano Mario, excelente mensaje. Por el ánimo, gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Eso es lo que tenemos por acá. ¿Algo más que alguien quisiera señalar antes de ya retirarnos, hermano, de terminar la lección de este día? Bueno, queremos invitarle para mañana. Mañana estamos cerrando la semana y será un nuevo hermano que estará acá exponiendo un buen mensaje como el que hemos escuchado del hermano Mario. Agradecemos, mi hermano, por tu buena lección. Que Dios nos bendiga. Estamos despedidos, hermanos. Que tengan un buen descanso. Dios les guarde. Gracias, hermano, y buenas noches. Feliz noche, Buenas hermano. noches, hermano. Buenas Chao, noches, mis hermano. hermanos. Gracias, hermana Marisa. Hasta Hermano luego. Mario, hermano Sergio, hermano Mario, hasta luego, Dios hermano. les dé Los buenas hermanos. noches a Chao, todos. chao, hermano Dios Jorge. les Chao, hermano bendiga, Mario. Buenas noches. Bien. Noche, Chao, Dios hermano. los hermanitos. Igualmente, hermana Dori. Que tenga Hasta buenas mañana. noches. Chao, hermano Mario. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Bueno. Chao, mis hermanos.